Prisionero de guerra. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, Modus Operandi, conociendo al enemigo. Prisionero de guerra. Amén. Ese es el tema que hoy vamos a estar enseñando a través de la palabra del Señor, el cual nos va a llevar en bendición y poder conocer cómo actúa el mundo espiritual. A través de la palabra podemos nosotros ver el otro reino, el otro lugar, la otra dimensión, la otra cara de un reino diferente. Por eso es que es importante que a través de la enseñanza podamos ir avanzando en el conocimiento y en la gracia del Señor, y donde Dios también nos puede bendecir a través de la palabra. Por la palabra somos nosotros bendecidos. Por la palabra nosotros podemos ser alimentados y podemos crecer. Por eso es que cuán importante es que nosotros en nuestra vida espiritual estemos firmes buscando del Señor, y a la vez también creyendo a un milagro el cual Dios quiere hacer en las vidas y en los corazones. Así que con la ayuda del Señor vamos a estar tomando esta enseñanza, si alcanzamos a darla, sobre prisionero de guerra. Cuando hay heridas, cuando hay emociones caídas, se forman prisioneros de guerra. Fortuna Traverso, un abrazo de cobre, Dios te bendiga. Es importante en el reino de Dios hablar áreas que quizás no se están trabajando bien en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, todas las heridas se formarán cárceles. Olga Charris, un abrazo de core. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, Dios te bendiga, Olga. Saludos. Dios le guarde también. Cuán importante es que nosotros, al mundo espiritual, necesitamos saber que todo lo que son heridas, todo lo que son traumas, todas las áreas de debilidades que nosotros no estemos entregando al Señor, se va a formar en prisionero de guerra. ¿Por qué guerra? Porque estamos en una lucha, porque estamos en una batalla, no con carne, no con sangre, sino contra entidades, contra espíritu. Por eso que hoy muchas personas están atados o están atadas productos que no han hablado, que no han confesado. Cuando no se habla, se forma prisionero de guerra de una herida, de un trauma, de un pasado, y son cárceles al mundo espiritual. Entonces es importante, amados, en que nos entreguemos al Señor para que Dios nos pueda sanar, nos pueda liberar y podamos así ver el reino de Dios. Débora May, te vi ahí conectada. Un abrazo de cobre, Débora May. Débora May, un abrazo, Dios te bendiga. Salute a los que se congregan en Italia. Benedicciones. Amén. Prisionero de guerra es un tema, lo he enseñado muchas veces esta enseñanza, y Dios puso en mi corazón, en mi pensamiento, hablar este tema. Nuevamente ya tengo como 4 o 5 clases, más clases sobre este tema que he hablado, para poder entender cómo el mundo espiritual a las personas las atan a algo. Escuche, cuando entra algún espíritu, no solamente es un espíritu, es una atadura, o se forma, como la palabra, un vínculo. Recuerde que cuando hablamos de vínculo, que es la palabra masoret, que significa cárcel, que significa encarcelamiento, prisión, encarcelado. Una persona puede estar encarcelado de una emoción no entregada, no renunciada, una emoción que has guardado durante mucho tiempo, y eso se forma una cárcel al mundo espiritual. Todas las heridas serán cárceles, porque el alma se desfragmenta. Te hieren, el alma se desfragmenta en muchos pedacitos para que se pueda entender. Es como cuando se tira una piedra a un espejo, el espejo se triza, se desfragmenta. Así se produce una herida.
Y cada herida de esa defragmentación son cárceles al mundo espiritual. Ejemplo, cuando alguien a ti te dañó muy grave, te hirió, ¿qué empieza? Te desfragmentaron tu alma y empiezan heridas, falta de perdón, rabias, hasta de matar a otra persona, no quieres verla, la odias, no quieres saber de ella. Todo eso son heridas porque se desfragmentó tu alma. Ahora hay otra enseñanza también sobre cautividad de la mente, que es otro tema, cautividad del alma, que también está involucrado al tema que hoy estoy dando a enseñar. Pero el tema principal es prisionero de guerra. Usted dirá, pero ¿cómo yo puedo estar en prisión si voy a la iglesia? ¿Cómo puedo estar en prisión si yo me congrego? Aún así, puede estar prisionero de guerra. Recuerde que prisión es toda herida que no hayas tú sanado. Si no te has sanado de alguna herida, ahí es fácil identificar que estás siendo prisionero. Prisionero de una herida, prisionero de un trauma, prisionero de un ataque, de un acontecimiento, de un pasado. Ya eres prisionero. Y ahí tiene que aparecer Cristo a través de un ministro de liberación para que puedas liberarte y puedas tú sanarte de los ataques. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo, que son espíritu de venganza, espíritu de represalia, espíritu de contragolpe, hay ataques que son repentinos, tú no te das cuenta. Y en el momento en que tú te creías estar bien, viene el ataque y te confiaste en tus propias fuerzas. Ahí donde aplica el texto. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire, observe que no caiga. Eso significa que el que está firme, se cree estar firme, tiene que estar expectante, mirando a su alrededor, porque ahí es donde va a venir el ataque. El ataque viene cuando tú estás firme. El ataque no va a venir cuando tú estás mal, porque ya estás mal, ya estás contaminado. Entonces el ataque viene cuando tú te crees estar firme. Por eso cuidado, amados. Cuidado con creernos en que estamos bien. Cuidado en que nos engañemos nosotros mismos. Que yo ya predico, que yo ya enseño, que yo hablo la palabra, yo evangelizo, yo tengo el don. No es estar firme eso es parte del oficio del don. El don es irrevocable. Pero los ataques del enemigo cuando tú estés firme es donde más te va a atacar. Por eso dice, cuando el que esté firme, mire que no caiga. No dice el que esté débil, el que esté en pecado, mire que no caiga. No, dice cuando estás firme. Cuando tú te crees estar bien en una posición de jerarquía, porque buscas, porque enseñas, porque profetizas, tú en tu espíritu a veces nos engañamos nosotros mismos y nos descuidamos. Como nos descuidamos viene el ataque repentino. ¿Se recuerda usted en Estados Unidos el ataque repentino que vino desde Japón? Que se produjo ahí la guerra mundial en 1941. En 1941 que se produjo un ataque en Hawái, en Pearl Harbor, que fue un ataque repentino a Estados Unidos. Estados Unidos nunca se imaginó eso. Nunca se imaginó de que iban a tener un ataque de Japón, un ataque repentino en que aparecieron las flotas aéreas y empezaron a bombardear, hermano, hicieron una destrucción impresionante, mucha gente murió. ¿Qué pasó ahí? Fue un ataque repentino y Estados Unidos se veía como firme. Estados Unidos se veía bien equipado. Se confió de eso y no detectaron los aviones del enemigo y se produjo un ataque en 1941 que a la vez también ese ataque en Pearl Harbor produjo un ataque en la Segunda Guerra Mundial, que produjo este ataque en la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Por eso es que nosotros tenemos que estar firmes. Los ataques vienen repentinos. ¿Se recuerda el caso real, 2011, un ataque repentino a las Torres Gemelas? Fue un ataque de sorpresa. Nadie se imaginó, independiente a lo que haya pasado, quién provocó eso, pero fue un ataque igual, un ataque repentino, que cuando menos se esperaba, vino de imprevisto. Asimismo es como una guerra. Hay prisioneros a un mundo espiritual, no nos damos ni cuenta. Ahora, hay diferentes tipos de ataques que lo vamos a estar analizando. Uno es el ataque
de frente. Un ataque de frente que es individual. Ese es en tu vida personal. Ese es el ataque primero, el ataque de frente. Cuando te ataca el enemigo a ti. Ese es el ataque primero. Y el enemigo ahí te ataca a ti. Busca una manera de entrar individualmente para poder entrar a tu vida y dañarte. Son ataques que el enemigo hace de opresiones. Opresiones, lo hemos enseñado, que son tentaciones, pruebas y tribulaciones. Eres atribulado, eres tentado, eres probado. Son ataques personal. El primer ataque, entonces, es el ataque personal. Ahí es donde tienes que cuidarte. Ayer hablábamos donde Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Ahí es un primer ataque. El primer ataque es el personal. Luego un segundo ataque es el de la familia. Cuando tu propia familia te empieza a atacar. Y no solamente tu familia de sangre, sino también tu propia familia de la iglesia. Que no debería de ser eso. No debería de ser que entre los hermanos, que entre pastores se estén atacando. Esos son ataques de la familia en Cristo, o la familia de tu propia familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu nuera, de quien sea. Son ataques a la familia. Entonces el primer ataque es el ataque personal. Luego el segundo ataque es el ataque de la familia. El ataque de la familia puede ser la familia personal tuya, de tus hijos, de tu esposo. Es un ataque de la familia, o también el ataque de la familia de la iglesia. Porque aún en la iglesia, aunque no debería de ser eso, amados, no deberíamos de estar atacándonos unos a otros. No debería de un pastor enojarse con un pastor, de enojarse con un apóstol, de enojarse con otra iglesia. No debería pasar eso, pero sí lo hay, porque son ataques de la familia, ataques de la iglesia. ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es acaso de vosotros mismos? Y ahí lo interesante es que no le habla afuera, le está hablando de los de adentro de la iglesia. Lamentablemente sucede eso, en que la lucha a veces, la lucha es más cuando tú estás dentro de una iglesia, cuando tú estás dentro de un ministerio, y no debería ser. No debería ser que pastores, el liderazgo avergüenza a los demás, en que pastores ataquen a otra iglesia. No debería suceder eso. Son ataques de la familia. Vamos a un tercer ataque, que es el ataque de frente, que es a la iglesia. Ya vimos, primer ataque individual, personal, a tu vida. El segundo ataque es el ataque de la familia. El tercer ataque es a la iglesia. Cuando la iglesia es atacada, cuando la congregación es atacada, cuando el ministerio es atacado, cuando atacan a la congregación, son ataques a la iglesia, y ahí también entra la familia de Cristo. Y el cuarto ataque es el ataque del enemigo en la sociedad, con la guerra, con el hambre. Son ataques en que el enemigo, a través de la sociedad, produce también ataques a las personas o a las ciudades. Todas las guerras al final producirán un ataque a la sociedad, porque la sociedad es la que es afectada. 4 ataques entonces. Por eso dice la palabra del Señor que hay que estar firme, pero estar mirando. Ahora, el adversario siempre va a buscar un derecho legal de entrar. En ese primer ataque en tu vida personal es donde está la escritura en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrio, sed de espíritu sobrio. Mire qué interesante es eso. Y ahí es donde tenemos que estar firmes. Amén. Ahora, es importante entender en que cuando dice la palabra sed sobrio, de 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrio y estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda de acecho, anda como león rugente buscando a quien devorar. Mire qué interesante, que el enemigo anda buscando
El enemigo anda en acecho. Significa que te anda buscando, anda rodeando, pero no tiene entrada porque estás en el orden. Pero si el enemigo anda en acecho, por eso nosotros tenemos que saber con quiénes nos juntamos, con quiénes nos rodeamos. Sed sobrio, dice. Recuerde que el tema es prisionero de guerra. ¿Cómo se forma una persona, un prisionero de guerra? Cuando no has hablado heridas, te estás encarcelado. Cualquier herida, un trauma, una desilusión, te engañaron, te desilusionó un líder, te desilusionó un pastor, te avergonzó a alguien, son ataques en que tú quedas encarcelado en cárcel espiritual. Elizabeth Jiménez, saludo, hija, Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, todo ese producto de esos ataques se te va a producir en caos. Te va a producir que tú estás atado o tu alma queda encarcelada en una cárcel espiritual. Cuando alguien te hirió, tú quedas con que no puedes perdonarla. Cuando tú no puedas perdonar a alguien, estás prisionero de guerra. Estás encarcelado en una cárcel. Y ahí tiene que aparecer el Señor a través de un ministro de liberación para que pueda liberarte. Si tú oras y pides que esa falta de perdón venga el perdón del Señor y es quitada, entonces gloria a Dios. Pero si tú no logras quitar y tienes ese rencor, tienes esa rabia, ahí donde sí o sí se necesita el ministro. Ahí entra en escena el ministro que te ayude, porque ya no puedes tú. Y se necesita una jerarquía, una voz autorizada al mundo espiritual para liberarte. Si hay un espíritu de opresiones, una amargura, si tú tienes una amargura y esa amargura estás todos los días, y todos los días te levantas con amargura, te levantas con pena, te levantas con dolor, es porque estás en un prisionero de guerra. Estás prisionero de guerra de una amargura. Y una amargura, si tú oras y se quita, gloria a Dios, pudiste vencer esa amargura. Pero si esa amargura, tú oras, no se quita, tú ayunas, no se quita, quizás oró por ti alguien y no se quita, ahí donde entran los ministros de liberación, los que entienden bien el tema de guerra espiritual, sanidad interior y liberación. Ahí sí o sí es donde entran ellos. Por eso es que es importante, amado, en que en el mundo espiritual todos los ataques que hace el enemigo son para que se puedan producir los caos y las contaminaciones para que tú quedes encarcelado. Esa es la idea. Mire lo que hace el enemigo. El enemigo provoca una herida y luego se va. Provoca una herida y luego se va. Porque al provocar una herida te deja encarcelado. Y el enemigo puede irse, puede hacer un montón de cosas, cualquier entidad o cualquier espíritu, pero a ti te dejó mal. Te dejó encarcelado, te dejó con amargura. Ejemplo, cuando hablamos de una amargura, ya es un encarcelamiento. Si no puedes tú vencer una amargura, estás molesta, enojada con alguien, es una raíz de amargura. Ahora, no es lo mismo tener una amargura del diario vivir que tener una raíz de amargura. Son dos cosas diferentes. Porque tú puedes tener una mala noticia y te puedes amargar. Tu hijo se sacó una mala nota y te puedes amargar. Tu esposo no llegó, no te invitó a cenar y te puedes amargar. Cualquier situación te puedes amargar, es normal. Pero cuando pase una raíz de amargura en que tú ya te amargues y andes pensando en eso y ya hasta andes mal, ahí se necesita ya que alguien te libere. Así que no te liberas tú, autoliberación. ¿Por qué? Porque ya sí es una raíz. Recuerde que también amargura es la palabra del hebreo mará. Y mará significa rebelión. Ahí donde entran los ángeles caídos, espíritus de ángeles caídos, que ellos provocan amargura, provocan mará, provocan espíritus de rebeliones. ¿Cuán importante entonces? Leíamos 1 de Pedro 5:8, sed sobrio. Satanás le puede colocar a usted como un prisionero de guerra, o algún espíritu le puede colocar como prisionero de guerra, y puede estar siendo atacado constantemente y no puede avanzar. Cuando usted no puede avanzar en su ministerio, significa que hay algo detrás de eso, que quizás esté usted prisionero que no lo deja avanzar, porque está con una grieta, está encadenado en su vida espiritual, en áreas emocionales, en áreas personales, en áreas familiares, en áreas de iglesia o en áreas de sociedad que no lo dejan avanzar. Eso es prisionero de guerra. Leíamos
en que teníamos que nosotros estar sobrios. Ahora, no importa quién sea o lo que tenga, se puede hacer un encarcelamiento al mundo espiritual. Ser sobrio es la palabra nepo. Ser sobrio es la palabra nepo. Y nepo significa intoxicado. Intoxicado. Cuando nosotros estamos intoxicados, estamos con algo que nos influencia en nuestra vida. Significa que no estamos libres y tienes que desintoxicarse. Mire qué interesante esto. Esto es como cuando uno bebe vino y queda como borracho. Entonces ahí el Señor dice: sé sobrio. Ser sobrio, y es la misma palabra. Ser sobrio es la misma palabra que significa cuando una persona bebió, que tiene cuando una persona está en alcoholismo, ¿qué tiene que hacer? Desintoxicarse. Así también tiene que desintoxicarse tu espíritu, porque está intoxicado de alguna entidad, de algún espíritu, y el cual eso no te produce un avance, y esa amargura te puede producir en no un avance a tu llamado, a tu ministerio. Y mire, voy a decir también algo importante: hasta en tu llamado, tu ministerio, una herida te puede afectar, porque tú puedes tener don que es irrevocable. El don no se va a perder nunca, el don nunca se pierde, es irrevocable, siempre va a estar. Pero el problema es que al no estar en tu vida accionando ese don que debería de ser, el enemigo coloca alguna herida para poder entrar. Amén. Pero déjeme escribir algo. Ok. Si tú tienes una herida como ministro, puedes hablar como ministro. O una persona que canta la alabanza, la adoración, si tiene heridas de un pasado y no se ha podido liberar, es porque él va a hablar, va a cantar de su herida. Mire qué interesante. Mire qué interesante eso. Por eso que una persona que no habla su herida, va a hablar de su herida. Si predica, va a predicar de su herida. Si canta, va a cantar de su herida. Si profetiza, puede hasta profetizar de su herida. Esto es peligroso, amado. Es peligroso. Amén. Pastor, consulta los significados. ¿Dónde lo encontramos? Los significados. ¿Los significados de qué, Elizabeth? Para poder entender un poco la pregunta. Los significados, ¿dónde lo encontramos? ¿De las palabras te refieres tú? De ejemplo de ser sobrio, ¿qué significa nepo del griego? ¿A eso te refieres o a otra cosa? Ahí me aclara más para entender bien la pregunta. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos a un mundo espiritual, porque al no limpiarnos, ese va a ser nuestra cadena, nuestra prisión, y nosotros vamos a hablar de lo que tenemos. Recuerde que nosotros lo que por gracia tenemos, por gracia lo damos. Ahí se forma receptor y vector. Receptor y vector es dar y recibir. Mire qué interesante. Ahí tenemos nuestro espíritu, que hay emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritu metafísico. Y aquí estamos en receptor y vector. Dar y recibir. Dar y recibir. Y la palabra dice: lo que por gracia tenemos, por gracia lo damos. Ahora, si tú tienes trauma, lo que tienes vas a dar. Si tienes trauma vas a dar. Mire, hermano, lo que estamos llegando. Si tú tienes herida vas a dar, porque vas a hablar lo que tiene. Tú no puedes dar lo que no tiene. No puedes dar lo que no tiene. Tú vas a dar lo que tiene. Por eso es que es importante, si tú tienes alguna herida emocional, hay que hablar, hermano, hay que hablar. Si tú tienes una herida, falta de perdón, falta de cariño, hubo una violación en un pasado y no lo has hablado, no lo has confesado, estás en una cárcel espiritual. Y tú dirás: no, que el tiempo el Señor me va a sanar. El tiempo no cura nada. Lo hemos enseñado eso muchas veces. Y al mundo espiritual
El tiempo no cura nada, hermano. Eso es una mentira de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. El tiempo no cura las heridas. ¿Sabe cuándo se cura algo? Cuando yo lo hablo. Ahí donde viene que yo enfrento la situación. Cuando tú enfrentas ese dolor, tú eres sano. Cuando tú enfrentas la situación, puedes ser sano y puedes ser liberado. Pero mientras no enfrentes esa situación, vas a caer en estar encarcelado, en cautividad de un espíritu, en cautividad del alma, y se formará en que eres prisionero de guerra. Puedes predicar, pero puedes estar prisionero de guerra. Puedes ser ministro, pero puedes ser prisionero de guerra. Puedes profetizar, pero puedes ser prisionero de guerra. ¿Prisionero de guerra de qué? De una herida, de un trauma, de una desilusión, de algo, falta de amor, falta de perdón, o aún de paz. Aún de paz, hermano, porque si tú no tienes paz, producto de que no has hablado, no has confesado, eres prisionero de guerra de algo. Y ahí es donde entran los ministros, y por algo el Señor dejó los ministros. Los ministros de sanidad, los ministros de liberación, por algo lo dejó el Señor. Por eso es que es importante, amados, gloria a Dios por las personas que han entendido esto. Hay mucha gente que me escribe y me hablan situaciones, y todas las cosas que hablamos, esto quedan en secreto entre yo y él o ella y entre el Señor. Y podemos hacer sanidad interior, podemos hacer liberación, pero aquí lo importante es que es hablar. Hablar. Por eso que cuando yo no hablo me voy a estar en una cárcel. Recuerde que vínculo, ese es un vínculo. Un trauma es un vínculo. Un trauma es una herida. Mientras tengas esa herida, tú vas a hablar de la herida, vas a predicar de la herida, vas a profetizar de la herida, vas a hablar de la herida, vas a cantar de la herida. ¿Por qué? Porque estás en una cárcel. Porque estás prisionero de guerra. Entonces, estamos viendo los ataques. Hemos visto que los ataques son personales. También los ataques son familiares. Adán fue atacado a la familia. Mire qué interesante. Adán y la mujer fue atacada a la familia de Edén. En Edén Dios puso una familia, el hombre y la mujer. En Edén Dios puso una familia, no solamente personas. Dios puso familia, Dios puso propósito, Dios puso llamado. Por eso es que tú no solamente eres tú eres una familia. Tú eres una familia, la familia del reino de Dios. Y si tú eres de la familia del reino de Dios, Dios te coloca llamado, propósito, visión. Y Dios puso en Edén un lugar, un ambiente. En Edén puso familia, pero el enemigo quiso trastocar esa familia, colocando el pecado por el serpiente, luego en la mujer y luego al hombre. ¿Qué pasó ahí? Quedaron en prisión en su alma. Y luego cuando salieron de Edén, salieron en prisión. ¿Cuál fue la prisión? Los castigos, las maldiciones que se le hicieron a ellos. La mujer, la maldición fue parir, dar a luz con dolores de parto. El serpiente, comer tierra, arrastrarse. El hombre, sudar, transpirar, maldición. Ahí quedó prisionero de guerra. Por eso que después más adelante dice que tuvo que venir el segundo Adán. A Cristo se le conoce como el segundo Adán. ¿Para qué? Porque el primero falló. Tuvo que venir el segundo Adán, Cristo, para poder liberarnos. Los ataques de la familia por medio de espíritu, por medio de rebeldía o por medio de cualquier tipo de entidades. Ahora recuerde que la tragedia es que muchos creyentes están peleando terrenos entre carne y sangre. La tragedia más grande es cuando las personas están peleando entre carne y sangre, y no es así, son espíritus. Son espíritus. La versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y dice que son maestros. Son maestros en sus áreas. Por eso, ¿qué es lo que hacen estos espíritus? Encarcelarte, en que no puedas avanzar, no puedas crecer. Y aquí entramos en temas de sanidad y liberación. Todas las heridas, todos los traumas que no han sido confesados, sí o sí estarás en una cárcel espiritual. Ese es el vínculo. Ese es el vínculo que es la palabra masoret, que significa del hebreo aprisionar, encarcelar, cárcel, aprisionado, encarcelamiento, prisión, atar, ligar. Mire qué interesante, todo lo que es
el punto de cuando nosotros no hablamos, cuando nosotros no decimos el área que nosotros estamos haciendo. Ahora, es importante en que nosotros estemos en armonía. Cuando no se está en un plan de armonía es donde el enemigo empieza a atacar. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero si no hay armonía, entonces significa que hay una atadura. Hay una atadura al mundo físico, al mundo espiritual. Recuerde que todo lo físico lo antecede un espíritu. Es necesario entonces quitarnos esas ataduras, ya que el enemigo siempre va a usar los ataques. Él lo ataque en la mente. Lo que dice 2 Corintios 10, verso 3. Aunque andamos en la carne, no luchamos en la carne. Porque nuestras armas que el enemigo utiliza, las armas de nuestra contienda no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortaleza. Y ahí entramos en otro tema, hermanos. Si un tema lleva a otro tema. Hay un tema que es, lo tengo ahí en YouTube, en la página. Y usted puede suscribirse a la página de YouTube. Están todos los temas de guerra espiritual. Y hay un tema que es fortaleza de las mentes. Hay 45 tipos de fortaleza. 45 tipos de fortaleza en las mentes. Por eso es que es importante en que nosotros necesitamos saber qué espíritu o qué entidad son las que pueden estar gobernando las personas. Ahí le voy a dejar la página para que usted la vaya teniendo. Y ya a la vez también usted puede suscribirse al canal, coloca la campanita, suscríbase al canal y también después cada vez que suba algún tema, alguna enseñanza, le va a llegar la notificación. Entonces, para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y razonamiento altivo y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo y poniendo todo pensamiento cautivo. Mire qué interesante ahí. Estoy en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Llevando todo pensamiento cautivo. Los pensamientos al mundo espiritual se llevan cautivo. Ahora el enemigo también con toda entidad de heridas, de trauma, nos deja en un cautiverio espiritual o en una cárcel del alma. Así también nosotros podemos encarcelar ese mismo espíritu. Mire que esta es una lucha, si esta es una batalla, hermano, entre espíritus. Ellos nos encarcelan y nosotros también los encarcelamos. Qué interesante esto. Por eso que nuestra lucha no es con sangre ni carne. Ahora, para encarcelar un espíritu necesitamos nosotros estar libres. Porque si tú estás en una cárcel, ¿cómo puedes encarcelar a otro? Cuán importante entonces es que nosotros seamos libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como se está en una prisión de una herida, estás en una prisión de un área emocional, estás en una prisión de un pensamiento, estás cautivo. Y ahí dice destruyendo especulaciones y destrucción de fortaleza en el verso 4 de 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Destrucción de fortaleza de la mente. 45 tipos de fortaleza en la mente. El terreno de Satanás comienza en la mente. El primer ataque del enemigo es a la mente. La puerta es una puerta de dimensión. La puerta es parte de importante que hay que canalizarle y hay que destruirla. Las influencias, las contaminaciones que hace el enemigo, porque se vuelve un prisionero de guerra. Una persona que lleva heridas se vuelve un prisionero de guerra y puede estar años encadenado, aprisionado en una prisión que a lo mejor las personas no se dan ni cuenta. En lo que tú estás luchando se puede transformar en prisionero de guerra. En lo que tú estás batallando se puede transformar en prisionero de guerra. El tema de ayer era las batallas personales, que va muy de la mano al tema de hoy. Porque de una batalla personal que no has curado, que no has vencido, de debilidades, de heridas o de trauma, te pueden llevar a estar prisionero de guerra. Entonces es necesario en que todas las heridas, todos los conflictos, los caos, hay que entregárselo a Cristo. Por eso que hay que hablar.
todo lo relacionado a los temas de guerra, al mundo espiritual. Por eso la Escritura dice: el que confiesa su pecado, el que lo habla, queda libre. El que no confiesa su pecado no prosperará. Por eso es que es importante en que nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar, amados. Por algo la palabra lo dice. El Salmo 32, verso 3: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. La versión más clara dice: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay personas que están enfermas y son enfermedades producto de pecados no confesados, de heridas no confesadas, de traumas de que no se han confesado, y por eso que como no lo han confesado, no se han liberado. Y el mundo espiritual se necesita liberarse. Se necesita liberar al mundo real, que es el mundo espiritual, para que podamos realmente ser libres de acontecimientos, de heridas, de trauma y todo lo que tiene que ver con un mundo espiritual. Porque se forma uno prisionero de lo dañado. De todo lo que te dañaron, tú te puedes formar un prisionero. Muchas personas también caen en adicciones, en vicios, en mentiras, en engaños, en divisiones. Es porque están dañados su alma, su espíritu, su cuerpo. Entonces, todos los ataques mayormente son a través del modo del pensar, a través del modo del pensamiento. Y la mente, recuerde que la mente no es el cerebro, lo hemos enseñado muchas veces. La mente es una dimensión, es una estructura. Y a través de un pensamiento tú puedes estar en una prisión. A través de una imaginación tú puedes estar en tu mente cautiva y te lleve a una cárcel espiritual. Ahí donde entra Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Porque si tú estás luchando con algo, necesitas ser liberado y que tu espíritu pueda cambiar. La mente que está dañada, las personas van a estar reprimidas. Lo interesante de todo lo que se habla a una persona, que muchas veces las personas colapsan. Le ha pasado que una persona colapsó y de repente reventó, y en ira, ¿qué pasó ahí? Guardó tanta información, pero no habló, no soltó, de repente estalló. Hay personas que les sucede eso porque ya no aguantan más. Pero el problema es de ellos mismos, porque no hablan, porque no confiesan. Ahora tú puedes ir a la iglesia, puedes hacer muchas cosas en la congregación, estar de sola en la iglesia, abrir las puertas y cerrar las puertas de la iglesia, y todo se ve bien. Pero mientras tengas una herida, tarde o temprano esa herida se va acumulando. ¿Qué acumula ahí? Más herida. No ha hablado, se acumula más esa herida. De repente llega un momento en que no tienes paz, y como no tienes paz, revienta, y ahí, hermano, colapsas. ¿Por qué? Porque no hablaste, porque no confesaste, y colapsar es peor todavía, porque ahí tú te desahogas completamente, pero sigues atado. No es que te libere y quedes liberada, sino que colapsaste porque guardaste mucha información. Hay que hablar para que así tú puedas ser liberada. Olvidar, en que a veces nos olvidamos en que el Señor puede hacer la obra, pero cuando hablamos, cuando confesamos, tienes que importante entender que al mundo espiritual hay que hablar. Hay un texto, lo hemos hablado en la Escritura, en que es importante que nosotros mantengamos la búsqueda del Señor. Y Isaías capítulo 43, en el verso 18, nos habla claramente que nosotros tenemos que hablar lo que estamos viviendo. Y ahí Isaías nos dice claramente: mientras yo no os acordéis de las cosas pasadas. Isaías 43, verso 18. No acordéis de las cosas pasadas. Pero es necesario también entender que al mundo espiritual, mientras nosotros no lo hablemos, se va a producir en caos, se va a producir en herida, porque tenemos que hablar, tenemos que confesar, tenemos que decir el acontecimiento el cual se está dando, porque el enemigo va a trabajar con ese antecedente. No acordéis de las cosas pasadas. Isaías capítulo 43, el verso
18. Cuando dice no acordéis de las cosas pasadas, significa que todavía está la herida. Por eso el profeta dice no acordéis, pero no está diciendo que no hay que hablarlo, porque también después Isaías 46:9 dice acordaos de las cosas pasadas. No es una contradicción, sino está diciendo no acordéis de las cosas pasadas porque todavía está la herida. ¿Qué hay que hacer? Sanarse. Si tú te recuerdas, sigues con la herida. ¿Qué hay que hacer? Buscar ministro, buscar ayuda para que así Dios te pueda liberar, porque todavía es una herida. Ahora, Isaías 46, verso 9 nos dice claramente acordaos de las cosas pasadas. No es que Isaías se esté contradiciendo, sino que aquí ya no es una herida, sino es una cicatriz. La cicatriz no sangra ni duele, ya es sano. ¿Cuándo es sano? Cuando tú hablas, cuando se habla, cuando se conversa. Así ya no eres prisionero de lo pasado, ya no eres prisionero de lo dañado, ya no eres prisionero de lo que te hicieron, sino que ahora estás libre de los acontecimientos de heridas. Ahora, el tiempo, recuerde que no borra nada. El tiempo no borra el trauma. El tiempo no va a borrar la violación. El tiempo no va a borrar la desilusión. Mientras no se hable, no va a haber una sanidad. El proceso de una restauración en nuestra vida es que nosotros hablemos, en que enfrentemos la situación. Mientras no enfrentes la situación, la herida va a continuar, el dolor va a continuar, pero mientras tú enfrentes el dolor, vas a ser sano. Esto es como cuando uno va a médico. Si tú tienes un dolor en tu cuerpo, ¿qué vas a hacer? Ir al médico, ¿cierto? Si hay una herida en tu cuerpo, tú vas a ir al médico. El médico te va a ver, te va a hacer los exámenes y te va a decir, esto es lo que te va a ayudar a la herida o a lo que tú tienes. Pero si tú no vas a médico, ¿cómo puedes sanarte? El problema es que nos estamos automedicando solo. Y tomamos medicamento acá, y la hermana Petronila dijo, no, toma esto, y el hermano Cachileo dijo, tómate esto, y el hermano de allá dijo esto, tómate esto, esto te va a hacer bien, y nos estamos automedicando, y al final nos hacemos mal a nuestro estómago, y en lo espiritual es lo mismo. Nos estamos cuenteando, nos estamos engañando nosotros, tómate esto, nos dan aspirina acá, aspirina allá, y al final nos engañamos nosotros mismos, no vamos a la solución. ¿Cuál es la solución? Ir al médico, ir al médico. ¿Y quién es el médico? Que es también parte de que es importante Jesucristo, pero los ministros, porque ellos te van a ayudar a tu liberación. Ellos te van a ayudar a que tú puedas realmente ser libre, ser sano de la herida, del dolor que estás viviendo. Por eso que hay que hablar, hay que confesar, hay que ministrar. Mientras no haya un hablar, el enemigo te va a tener como prisionero de guerra, prisionero de lo dañado. La administración comienza con los enfrentamientos. Mire qué interesante esa palabra. La administración comienza con los enfrentamientos a lo dañado. Así se libera usted de cárcel y comienza usted a ser sano de los acontecimientos, de los daños y de todo lo que el enemigo te ha hecho. Mientras no se hable, sigue atado. Sigue atado en tu mente, sigue atado en un espíritu, sigues prisionero de lo dañado, sigues prisionero de guerra. Y eso no quita derecho a que tú no vayas a enseñar. No, vas a enseñar, vas a predicar, vas a profetizar, pero gran parte de todo lo que tú vas a hacer en tu oficio va a ser de tu herida. El hombre va a hablar de lo que tiene. Lo que por gracia tengo, por gracia lo doy. Pero si tú tienes heridas, heridas vas a dar. Si tú cantas, heridas vas a dar. Si tú sigues herida, vas a profetizar heridas. Vas a hablar de tu pasado. ¿Y qué es tu pasado? Heridas. Por eso que hay que hablar. Por eso que hay que confesar. Ahí donde dice la palabra Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. En el Señor nos perdona, nos libera, pero necesitamos nosotros hablar esto. Vuelvo a lo mismo que hablo al comienzo.
Si tú te logras liberar de tu herida, bien. Pero si tú continúas, a pesar de que oras, a pesar de que ayunas, a pesar que quizás cualquier persona oró por ti y tú continúas con esa herida, sí o sí tienes que entrar en una calidad de renuncia con un ministro para que tú puedas hablar. Al hablar, tú te sanas en el espíritu. Al hablar, tú quedas en paz. Las liberaciones son así. No sé si alguna vez te ha estado en una liberación, pero cuando usted ha estado en una liberación y ha confesado su error, su pecado, su herida, su trauma, después tú quedas en paz. ¿Por qué? Porque te desahogaste. Y tienen que ser los ministros, porque los ministros son testigos que Dios puso aquí y Dios lo utiliza a ellos también. Ahora el texto que leíamos de Isaías 1:18 dice: venid y luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. La versión Reina Valera de 1990 dice: entonces venid y razonemos. Razonemos. Versión BIN. Vengan y lleguemos a un entendimiento. Versión RBC. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Mire qué interesante eso. Pongamos las cosas en claro. O sea, hablemos y coloquemos las cosas en claro. Venid y razonemos. Venid, lleguemos al Señor, al ministro, y tengamos entendimiento. La versión Rotterwag dice: venid, os lo ruego, y aclaremos la disputa, dice Yahweh. Wow, qué interesante. Aclaremos. ¿Cómo se aclara? Hablando. No se puede aclarar algo si no lo hablamos, si no lo confesamos. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero Él quiere que nosotros hablemos, amado. Él quiere que nosotros confesemos. Recuerde a Adán cuando falló en Génesis capítulo 3 con la caída. Y vino el Señor y que se paseaba junto al huerto cada mañana, cada tiempo en la tarde. Él se paseaba siempre en el huerto. Y cuando Adán vio que venía el Señor y se paseaba en el huerto, se escondió. Y el Señor preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba Adán, si Él lo sabe todo. No era que el Señor no lo sabía, sino quería que Adán reconociera su condición y que lo hablara. Adán, ¿dónde estás tú? Y aparece Adán escondido ahí en las hojas de higuera. Y dijo: tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a temer? ¿Quién te enseñó? Didaquia, enseñanza. ¿Quién le enseñó a Satanás? Por eso que al decirnos algo en nuestra herida, es un enseñamiento, es un didasque, donde el enemigo te mantiene ahí con una enseñanza. No diga, no hable, no confiese. El Señor en su tiempo te va a sanar. Espera en Él. Y hasta usa la palabra y tú te cuenteas y te engañas a ti mismo. Ahí donde viene. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que no tenías que hablar? ¿Quién te enseñó que tenías que tener miedo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y Adán tomó la buena condición de hablar, porque dice: tuve miedo, Señor, y me escondí. Y habló. Eso es lo que quería el Señor. Si Él todo lo sabe, si no es que cuando Adán falló y la mujer falló, que Dios quedó en shock. No, Él lo sabía. Y incluso cuando Dios creó o formó al hombre, Génesis capítulo 2, verso 7, Dios ya sabía que iba a fallar. Él siempre tiene un plan. Dios sabía. El que es creador sabe lo que iba a acontecer con lo que Él creó. Cuando Dios hizo a Luzbel, sabía que se iba a revelar. Cuando Dios creó a los ángeles, sabían que se iban a revelar. Cuando Dios creó la sabiduría, la iniquidad, sabía que se iba a revelar. No es que Dios no lo sabía, lo sabe todo, pero nos deja como una libertad de albedrío. Usted elige su propio destino. Mire lo que estamos llegando. Cuán importante es sanarnos. Necesitamos enfrentar. Necesitamos hablar. Necesitamos decir la herida, para que así Dios pueda sanarte, pueda liberarte, puedas tú estar sano de todo ese acontecimiento en que el enemigo quizá ha estado usando tu vida y te ha estado manteniendo en un prisionero de guerra de una herida, prisionero de guerra de una desilusión. Por eso se aparece el Señor. Ahí vaya a ser verdaderamente libre. Pero hay que hablar, hay que renunciar. La fortaleza de la mente, una fortaleza que no te deja avanzar,
Recuerda que 2 de Corintios dice claramente, y destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, ese razonamiento el que tú te estás haciendo, el que tú te engañas, el que tú te maquinas, el que tú te engañas a ti mismo, dice, no, si en el tiempo Dios me va a sanar, no, si en el tiempo yo creo que voy a ser sano de esto, y ahí es una especulación tuya, es el razonamiento altivo que tú tienes, y no te humilla decir, Señor, voy a hablar, necesito ministro, necesito liberación, el que nos destruye, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? Tiene que ser destruido tu razonamiento, tiene que ser destruido lo que tú crees, lo que tú piensas, tiene que ser destruido en que tú estás creyendo, no, si el tiempo me va a sanar, no, si el tiempo me va a curar. El tiempo no cura nada. Es así. El tiempo no cura nada. Van a pasar los años y vas a seguir con la misma herida. ¿Cuándo se sana? Cuando yo enfrento. ¿Qué es enfrentar? Hablar. ¿Qué es enfrentar? Decir. ¿Qué es enfrentar? Ministro. Y destruyendo las especulaciones, todo lo que se levante, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí es donde está tu razonamiento, ahí es donde está la herida, y todo lo que te hirieron hay que llevarlo cautivo en sanidad interior y luego en liberación. Por eso son los ministros, para que te puedan ayudar. Las especulaciones, todo lo que tiene que ver con tus especulaciones, con tu razonamiento, el conocimiento, todo lo que tiene que ver con los conocimientos y pensamientos, lo que tiene que ver con pensamientos que a veces son negativos. La raíz de todos estos problemas son las fortalezas. Todo lo que proviene de la mente, de la raíz de los problemas, son las fortalezas. Si el enemigo coloca un pensamiento cautivo, va a vivir toda una vida con esos pensamientos. Ya iba a trabajar en tu hemisferio, en la parte de la imaginación, en el razonamiento, en la emoción, en los sentimientos. El enemigo va a empezar a trabajar y te va a costar sanarte mientras no hables, mientras no digas las cosas. Santiago 1:8, el de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es porque está herida, amado. Toda persona que es de doble ánimo es porque está herida. Es porque hay cosas que todavía están dentro de él o dentro de ella que no ha hablado. Si no, es normal que una persona sea de doble ánimo. Santiago 1:8. Siendo de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante, otra versión dice, en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante? Porque tiene una herida y todavía no ha entregado esa herida, no ha entregado esa fortaleza, y por eso es que es inconstante. Un tiempo está en el cielo, después está en el inframundo. Un tiempo anda bien, un tiempo anda mal. En un tiempo te vemos buscando del Señor, estamos yendo a la iglesia y de repente ya no queremos ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque son las heridas que están en tu corazón. En un tiempo tú te ves buscando de presencia, llegando temprano a la iglesia, tomando locomoción, tomando metro, tomando auto, buscando del Señor y yendo a pie, hasta te esfuerzas con tal de llegar a la iglesia, un primer amor, y de repente ya no quieres ir. Ahora te conformas con ver solamente por las páginas en Facebook. Porque a veces los doble ánimos nos juegan en contra. Es importante sanarnos. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante, porque ahí se forma una personalidad difícil. Y ahí es cambiante. Una persona de doble ánimo puede llegar hasta la esquizofrenia. Miren qué interesante el tema. Una persona de doble ánimo que es inconstante puede llegar a la esquizofrenia. Por eso es que es importante sanarnos, amado. Mariata Meléndez dice, eso es verdad, después de que usted oró por mí, yo abrí mi corazón, Dios puso una gran paz y toda la honra para el Señor. Amén. Marieta me habló a su caso, ministramos, sanamos. Así Dios hace, porque hay que hablar. Aquí hay muchas personas que he ministrado, muchas personas que no voy a dar los nombres, pero están aquí en la sala y me han escrito, me han dicho sus problemas, he hecho sanidades, he ministrado y hoy están con paz, se sienten con paz. ¿Por qué? Porque no es uno,
Es porque se desahogaron al mundo espiritual, y más cuando hay calidad de ministro. Por eso que hay que hablar. Hay que hablar para que el enemigo no tome ventaja. Recuerde que son fortalezas. Fortaleza es la palabra ojuroma. Destruyendo toda fortaleza. Mire qué interesante. Destruyendo toda fortaleza. Fortaleza es la palabra ojuroma, que significa fortificar, y es un castillo. Una fortaleza es un castillo. Una fortaleza es algo que está fortificado, y tú no puedes hablar porque estás en un castillo, estás en una fortaleza, y mientras estés en una fortaleza no puedes salir de ese lugar. Es como una fortaleza de los muros de Jericó. Cuando tú estés en un trauma, estás en una fortaleza de los muros de Jericó. Si usted conoce la historia de los muros de Jericó, una fortaleza de muros grueso, impresionante, que hasta los carros de a caballo andaban arriba en esos muros. Era una fortaleza. Asimismo, al mundo espiritual es tu herida. Tu herida se formará tu Jericó. Mire qué interesante, qué bonita frase. Tu muro, tu herida se transforma en tu Jericó. El que no hablar se transforma en tu Jericó. El no decir, el no confesar se va a transformar en tu Jericó. Y solo el poder de Cristo lo puede hacer. Ahí entran los ministros. Ahí entran los ministros para que te puedan liberar la fortaleza, que son pensamientos, que son sentimientos. El enemigo tiene un propósito en contra de tu vida, que es dañar el plan de salvación y dañar lo que estás viviendo. Por eso veamos lo que puede hacer un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra viene automáticamente la amargura. La amargura, y una persona que está amarga no va a poder avanzar. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito. Si te gusta gritar a tus hijos, a tu esposo, si andas siempre enojada, si siempre andas con gritos, con amargura, eres prisionero de guerra. Eres prisionero de guerra. Prisionero que estás encarcelado en una prisión de lo dañado. Prisionero de lo dañado, prisionero de tu herida, prisionero del caos, prisionero del acontecimiento negativo, del evento negativo. Por eso es que tú actúas de esa manera. Para poder ser libre se necesita el poder de Cristo, y a través de los ministros también de liberación sea quitada, porque no es solamente una amargura tuya. El que está amargado, hermano, va a amargar a todos los demás. Claro, amarga a todos los demás. Cuán importante es nosotros ser libre, amado. Esta es una bonita enseñanza, el cual hoy estamos hablando sobre el poder ser libre. Y bueno, los que están conectando, Dios les bendiga. Bendiciones también a cada uno de ustedes, los que se conectan en diferentes lugares. Y aprovechen de compartir también la bendición. Compartan esta transmisión en su Facebook, compártanla en sus muros, compártanla con otras personas para que también ellos puedan ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella sean muchos contaminados. Mire qué interesante eso. O sea, lo que está diciendo, que no es solamente tú que andes amargado, sino que brotando una raíz de amargura, tú a muchos vas a contaminar, y muchos van a ser contaminados de tu amargura. Una persona que ande amargada va a contaminar a otro, y todos van a andar contaminados con el espíritu de amargura. Afecta a otro. No eres solamente tú. Recuerde que amargura es parte también donde actúa en espíritu. ¿Qué dice 1 de Samuel? Se lo voy a colocar acá para que tenga una base también del tema. 1 de Samuel capítulo 15, verso 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también os ha desechado, para que no seáis rey. No seas rey. Mire qué interesante el texto. Escuche, la rebelión es lo mismo que la amargura. La rebelión es lo mismo que la amargura. El que actúa, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Y tú dirás: pero que yo no ando adivinando. Pero andas en rebelión. La amargura es lo mismo que rebelión. Mire qué interesante la profundidad que estamos llegando. Porque algunos dicen: no, yo no soy adivino. Yo no ando haciendo adivinaciones.
pero tienes espíritu de amargura. Y la amargura es como la rebelión, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la amargura con la rebelión? Amargura es de la palabra mará. Y mará significa rebelión. Miren qué interesante la profundidad que hoy estamos llegando con el ser prisionero de guerra. Y muchas personas están amargados, están prisioneros de guerra y tienen espíritu de adivinación. Está muy profundo eso. Por eso dice, sea quitada, dice el Señor, Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maleficencia, toda malicia, sea quitada. ¿Por qué? Porque se transforma en una rebelión. Y no solamente una rebelión, sino una amargura. Y ahí viene Mara. Y ahí quienes actúan, no demonios, no espíritus del mundo, ángeles caídos, espíritus de ángeles caídos. ¿Qué hacen los espíritus de ángeles caídos? Colocan rebelión. Y los ángeles caídos son nombres, no son nombres genéricos, o sea, son jerarquías mayores. Por eso que las personas que andan amargadas les cuesta sanar, porque no se han liberado, porque no han confesado su herida y amargan a otro. Mire qué interesante todo esto. Necesitamos ser libres de estas rebeliones. Estoy avanzando porque el tema, hermano, son 64 páginas que tengo solo para hablar de este tema prisionero de guerra, y voy en la página 18. Y eso que estaba avanzando más rápido para poder terminar por el tiempo, por la hora, aunque no alcanzamos a dar todo el tema. Entonces hay que sanarse de eventos traumáticos, eventos negativos, abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos de palabra, abusos de lo que te han hecho. Hay que hablar, hay que confesar. El Salmo 73, verso 21 dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Mire lo que dice el salmista. Cuando en mi corazón, Salmo 73, verso 21, cuando mi corazón se llenó de amargura, de rebelión, de adivinación, en mi interior sentía punzadas. Son como punzadas, hermanas, que te dan ahí en tu corazón, y esas duelen, y esas no te dejan avanzar, porque estás amargado, estás con adivinación, estás con espíritu de rebeliones. Hay que pedirle al Señor que sane todo eso. Prisionero de la amargura. El prisionero de la amargura se transforma en un receptor de la amargura. Y esa persona que está bloqueada, se bloquea en el crecimiento espiritual. Una persona que tiene una raíz de amargura, se bloquea en su área espiritual. ¿Por qué? Porque se vuelve una raíz de amargura. Y ahí donde vienen las autolesiones. Una persona se hace autolesiones también. Hay que cambiar la manera de pensar, renovar el espíritu de vuestra mente. Romanos también 12, verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Lo mismo que dice Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar la intención, hay que llevar a la mente a una disciplina, hay que llevar la mente a algo de pensamientos buenos, agradables, pero hay que liberarse. Hay diferentes tipos de mente. Y gran parte de nuestras mentes porque están heridas. Y actuamos según la herida. ¿Por qué es un prisionero de guerra? Porque se hizo prisionero de una batalla que todavía está lidiando. Ayer hablamos sobre las batallas personales. Y eso se transforma en un prisionero de guerra. Porque esa herida, ese pecado o ese acontecimiento negativo que hasta el día de hoy está en ti, te formó un prisionero de guerra. Y como te formó un prisionero de guerra, no puedes avanzar. No avanza tu llamado, no avanza tu ministerio, no avanza tu don, no avanza el crecimiento espiritual. Por eso Dios quiere que avance. ¿Cómo vas a avanzar? Cuando enfrentes el problema, cuando renuncie y cuando reconozca, ahí va a venir sanidad y liberación. Pero mientras no hablemos, no confesemos, entonces se va a hacer más difícil, porque estás encarcelado en un espíritu de rebelión, de adivinación, de amargura. Destruyendo los pensamientos. Y hay que llevar los sujetos a la obediencia de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pensar en las cosas positivas.
¿Cómo se destruye un pensamiento? Llevándolo cautivo. Miren qué interesante. Y esto es importante en que lo coloquemos en práctica. Hay 21 días en que vienen los cambios del cerebro, que son los químicos. El cerebro, después de 21 días, se regeneran los cambios del cerebro. 21 días que pueden ser para bien o para mal, según el pensamiento. 21 días que es un pensamiento se puede convertir en una memoria. Eso significa los cambios en el cerebro. 21 días. Lo que está diciendo es que si tú mantienes 21 días pensando algo, eso se va a transformar en químico, en una memoria. Este es el ciclo de las proteínas del cerebro. 21 días. Si mantienes 21 días en algo, eso se transforma en químico del cerebro y se transforma en una memoria. Después que los 21 días lo mantienes constantemente, cada día diciéndolo, se mantiene como una memoria. Después ya no es necesario que lo vuelva a hacer porque ya se hizo memoria, se hizo hábito. La proteína del cerebro. Interesante eso. Por eso es que el cerebro, según lo que nosotros pensemos, eso vamos a accionar. Ahí donde entra la palabra del Señor, donde nosotros mantener en un estado de pensamientos buenos y agradables. Y ahí entra Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, en esto pensar. Mire qué interesante. Mantén 21 días pensando en esto pensar, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Si en esto hay virtud, si hay digno de alabanza en todo lo que tú piensas, sea tomado por digno. Si hay virtud en todo lo que piensas, se puede hacer. Miren qué interesante los químicos del cerebro que cada 21 días son renovados. Si tú mantienes un cambio de 21 días, Dios lo puede hacer. Pero necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Necesitamos conversar. Necesitamos que tú te sueltes, en que tú puedas hablar lo que estás viviendo. ¿Qué dice Lucas 15, verso 17, la historia conocida en que el hombre estaba ahí en su caos, el pródigo? Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? De esta versión. Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la actitud. Me levantaré e iré a mi padre. Y ahí es donde tú tienes que tomar la fuerza de decir: voy a ir a un ministro. Me voy a levantar, voy a ir a un ministro. Ya no voy a seguir con esta herida, ya no voy a seguir con este dolor. Lo he llevado años y todavía sigo con la herida, todavía sigo con el dolor. Y eso ha atrasado tu llamado. Eso ha atrasado tu ministerio. Porque Dios quiere usarte en este tiempo. Aquí hay dones, aquí hay gente que Dios las puede usar mayormente en dones, en llamados, en ministerios. Pero ustedes mismos están trabando sus llamados porque están refrenándose con sus heridas. Están colocando fortaleza, están colocando castillo. Su herida, su Jericó, que no lo deja llegar más allá, porque ustedes mismos impiden que el reino de Dios se mueva. Y el Señor dice: hablemos, confesemos, ministrémonos, sanémonos y liberámonos. Y ahí nos liberamos. Mientras no hablamos, no va a venir ministerio. Y tú vas a poder ser, y vas a seguir siendo usada, pero en un nivel del nombre. Pero si estás en el Señor y te logras liberar, Dios te puede usar aún mucho mayor. Todo comienza con un pensamiento cautivo. Así comienza todo, con un pensamiento cautivo. Luego una prisión en la mente. Luego va a emociones en que están ahí esas emociones en cautiverio. Pensamientos que luego se convierten en sentimientos. Mire qué interesante. Un pensamiento después se convirtió en un sentimiento, en que ese sentimiento ya se hizo parte de ti. Prisión sobre las emociones. Imágenes mentales. Fortalezas en la mente. Prisionero de guerra. La raíz de algunos problemas pasados muchas veces se hacen internos, en que las personas no pueden avanzar, no pueden seguir adelante. Hay que sanarse, amado,
porque el enemigo trabaja en el subconsciente, el pensamiento, a través de los sentidos, de la vista, del olfato, de la boca, del oído, del tacto. El enemigo a través de los sentidos los puede llevar en fortaleza, porque de lo que ve te puedes tú también llevar en cautividad, siempre que sea de lo malo. Amén. La voluntad perfecta de Dios es sanarnos, sanar el área de las mentes, sanar el área mental. Una mentalidad es una actitud, y una mentalidad es un conjunto de pensamientos con una información y emociones adjuntas que generan la percepción particular en tu vida, en lo que tú haces. Son las mentalidades. Prisionero de guerra. ¿De qué? De nuestra memoria. Cuando ya algo se hizo memoria, estás en una fortaleza de la mente. Estás en una fortaleza que quizás te puede jugar en contra. Y para avanzar, hay que quitar todo lo dañado, todo lo que el enemigo ha hecho, para que no tengas esa herida, ese trauma, ese dolor. Se necesita hablar. La única manera, hermano, no existe otra área. Tú puedes orar, puedes hablar con Dios, puedes ayunar, pero el Señor dice, hablemos. Hay ministro, habla, libérate, pero hay ministro. Qué bueno es nuestro Señor, que a través de esta palabra nos puede el Señor bendecir. Que a través de una palabra nosotros podemos ser libres. Que a través de una palabra nosotros podemos ser sanos. Escoge. Aquí la decisión es tuya. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: el cielo y la tierra os pongo como testigos. Dice el Señor a ustedes. Deuteronomio 30, 19. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y termina ahí: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú eliges. Si quieres ser sano, habla. Si quieres seguir en la maldición, calla. Tú eliges. El Señor aquí nos da a elegir. Tú eliges la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Va a depender de tu acción. Si tú quieres ser sano de tu herida, hay que hablar. La única manera, hay que confesar. Administra para que puedas tú ser sano y así también liberarte. Necesitamos ser liberados, amados. Necesitamos ser libres de esos pensamientos, de esas memorias que a veces estas memorias no son saludables. Y el enemigo lo ha hecho un derecho legal en que estás prisionero de guerra y continúas. Tiene que haber un cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mente. El propósito de Dios es poder crecer y tener una mentalidad en Cristo, una mentalidad de reino y una mentalidad en que el enemigo pueda huir. Porque al nosotros estar en prisionero de guerra, el enemigo nos cambia toda nuestra manera de hacer. El propósito al cual Dios quiere hacer a veces se ve estancado porque estamos prisioneros de algo. Recuerde que el enemigo no solamente quiere hacerte prisionero de guerra, sino robarte tu identidad. Cada vez que te haga prisionero de guerra, el enemigo te roba tu identidad. Recuerda Daniel capítulo 1, verso 17, cuando llegaron presos a Babilonia y el jefe de los oficiales les cambió el nombre. Les cambió el nombre a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Y le pusieron a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Recuerdan los tres hombres que estuvieron en aquel lugar de fuego? Se le conoce como Sadrach, Mesac y Abednego, pero esos no eran sus nombres. Los que estaban ahí eran Ananías, Misael y Azarías. Pero el enemigo quiere robarte tu identidad, quiere hacerte un prisionero de guerra. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban prisioneros de guerra
estaban prisioneros en Babilonia. Y como estaban prisioneros, el enemigo les quiso robar su identidad. Daniel significa Dios es mi juez. Le voy a enviar los nombres aquí para que vayan teniendo antecedentes de esta enseñanza. Daniel significa Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa el príncipe de Bel. El príncipe de Bel. ¿Y quién era Bel? Bel es un dios babilónico. El dios babilónico de los sabios. Mire cómo le querían cambiarle en que Dios es mi juez. Le querían cambiar a un nombre de un dios babilónico. Ananías, que significa amado del Señor. Le colocaron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Misael significa quién es como Dios. Y le colocaron el nombre Mesac, que significa quién es como Venus. Azarías, que significa que el Señor es mi ayudador, le cambiaron por el nombre Abednego, que significa un siervo de Nebo. El nombre de la divinidad babilónica menciona la Biblia que se refiere a través del planeta Mercurio, que es un dios. Interesante. Necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude, porque si no nos vamos a transformar en prisioneros de guerra y nos van a cambiar nuestra identidad en dioses babilónicos. Estos hombres eran siervos de Dios, pero aún así cuando estaban en Babilonia, que eran siervos de Dios, inmediatamente, miren qué interesante, les cambiaron los nombres. Y no solamente le cambian un nombre, le colocan un nombre, hermano, un nombre de los dioses paganos de Babilonia. Así quiere hacer el enemigo. Al tenerte a ti encarcelado en una prisión, te va a cambiar el nombre, porque cambia tu identidad, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. Ya tú lo ves con la manera de la herida, ya tú piensas con la manera de la herida, con el trauma, ya tú accionas con la manera de la herida, ya tú avanzas con la manera de la herida. No hay un avance porque estás prisionero de guerra. Termino con lo siguiente. 1933. Hitler ya había dado la orden de encarcelar a todo opositor de su partido judío, a todo opositor de su partido y a todo judío. Ya había dado la orden de encarcelar a todo partido de los opositores, principalmente los judíos, y llevarlos a los campos de concentración. Pero no solamente los torturaban, sino también ahí los usaban de experimento. 1933, Hitler lo usaban de experimento, ahí donde se hacían experimentos contra diferentes tipos de disertaciones para encontrar antídotos. Ahí donde usaron el gas mostaza, se practicaban amputaciones, inyecciones letales. Ahí sumergían a las personas en agua helada para medir cuánto tiempo tardaba en morir. Castraban a los hombres. 1.600.000 judíos fueron asesinados en 3 campos nazis. Llegaron a haber más de 6 centros de exterminio judío. 3,5 millones murieron. La idea del prisionero era dañarlos en la parte emocional, en la parte psicológica. La idea era exterminar a todo judío. Los prisioneros eran llevados con un uniforme de rayas y una gorra. Y cada prisionero se le daba un triángulo de diferentes colores. Esos triángulos eran para identificar según su identidad. Con esos triángulos podían ser un prisionero. Si era un triángulo rojo, era un triángulo rojo, prisionero político. Si era persona normal, era un triángulo verde, un prisionero común. Si eran un triángulo negro, eran los vagabundos, problemas mentales, y las lesbianas les colocaban un triángulo negro con un número. Ahí estuvieron en esos campos de concentración también testigos de Jehová, les colocaban un triángulo lila. Los gitanos les colocaron un triángulo de color café. Los homosexuales les colocaban un triángulo de color rosado. A los judíos le colocaban un triángulo de color amarillo.
Y cada uno de estas personas que eran en estos campos de concentración, les colocaban esos triángulos con un número. Con un número. Ya ahí se les prohibió a todos ellos, a todos los que estaban ahí, a los judíos, todos, se les prohibió decir su nombre. Los que decían su nombre entre ellos los mataban, los castigaban, fuera de tanta tortura, fuera de tanto caos, fuera de tanto lo que ellos vivieron. Vieron sus hijos morir, vieron su familia, vieron su esposa, los vieron morir, eran traumados emocional, físicamente, mentalmente, y a ellos se les obligó a decir su nombre. Muchos murieron olvidando su nombre por tanta herida, por tanto trauma, que se llamaron un número. Ya se olvidaron de su nombre y murieron llamándose un número. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que quería hacer Satanás, que el Señor lo reprenda. Y muchas personas viven en caos, en situaciones adversas, y no quieren hablar, no quieren decir, no quieren confesar. Pero hoy el Señor, a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, te está diciendo así desde el Señor: ya no sigas más prisionero de guerra, ya no sigas más prisionero de tu herida, ya no sigas más prisionero de lo que estás viviendo. Te dañaron, sí te dañaron, te hirieron, te ofendieron, confiaste en un líder, te traicionó, no te dieron amor, te engañó un hombre, te engañó una mujer, no te dieron amor tus padres, no te dieron amor tus hermanos. Muchos no conocieron sus padres, muchos no conocieron su madre, fueron huérfanos, y ahí el enemigo te ha tenido con una herida. Hasta hubo violaciones, te violaron, y ahí el enemigo te ha tenido una herida. Quizás practicaste homosexualismo, lesbianismo, prostitución, y ahí el enemigo te tiene encarcelado, te dice: no hables, no digas, no confieses, y ahí el enemigo te tiene atado en esa fortaleza. Con el tiempo lo que está haciendo el enemigo es que borres tu identidad de reino, porque tenemos una identidad en el reino, somos hijos de Dios, Romanos 10:9. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser hijos de Dios, pero nos olvidamos del verso 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí donde estamos topando, no confesamos la herida, no confesamos el dolor, no confesamos el trauma, no confesamos el evento negativo. Estamos siendo encarcelados y estamos siendo prisioneros en nuestra mente, prisioneros en nuestro espíritu, prisioneros en nuestro llamado, prisioneros en lo que Dios quiere hacer, el llamado, propósito en tu vida, pero sigues encarcelado en tu mente, no puedes avanzar. Solo retrocedes, no puedes avanzar porque estás siendo encarcelado en tu mente, en tu espíritu y hasta en tu cuerpo. El enemigo lo que ha estado haciendo, tomando ventaja, y lo único que está haciendo es robarte tu identidad. Está robando tu identidad como hijo de Dios. No lo permitas más, no lo permitas más. Y levántate como una guerrera, y levántate como una soldada en el Señor, como una guerrera en el Señor, y busca ayuda, busca a alguien. Busca un ministro, busca un pastor, busca a alguien, no cualquier persona. Tiene que ser una persona que maneje esta área así, porque no se puede hablar a cualquier persona. Se tiene que ser un ministro con testimonio, que tenga fundamento, que tenga palabra, que tenga la sabiduría para poder ayudarte. Esto no es una oración: ore por mí, pastor, y yo me libero. No es así. Se requiere que el ministro tenga el discernimiento de espíritu, conozca de guerra, conozca de batalla y cómo liberarte. Pero busca ayuda, amada. Busca, es mejor sonrojarse un poquitito en que estar toda una vida encarcelada. Muchas personas les cuesta decir: es que me da vergüenza, pastor, es que me da vergüenza decir lo que yo viví. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Vivir un momento de vergüenza o vivir toda una vida encarcelada en una prisión? Prisionero de guerra. ¿Qué es mejor? Tú eliges. Por eso el texto decía: tú eliges la bendición o la maldición. ¿Qué eliges tú? Somos responsables cada uno de nuestros actos. En el nombre de Cristo Jesús oro por su vida. Declaro la bendición de Dios. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Que Dios te libere. Oro en el nombre de Cristo Jesús que caigan las cadenas, que caigan los grillos de las mentes, las fortificaciones de la mente que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan confesar,
que no te dejan hablar en el nombre de Cristo Jesús, todas esas ataduras mentales, esas opresiones, seas libre en el nombre de Jesús, seas libre en el nombre de Jesucristo, para que pueda ser liberada tu llamado, seas liberado de tu vida, todos los ataques del enemigo generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, pecados por sangre, Hebreos 12:4, seas libre en el nombre de Cristo Jesús, la genética contaminada de un pasado que te persiguen hasta el presente, seas sano, seas sana, seas sana de tu herida, pero busca ayuda. Busca ayuda. Yo puedo orar ahora, pero la solución la tienes tú en tus manos. Yo puedo ministrar, puedo hablar, pero esto no va a ser suficiente. Hay cosas que se tienen que hablar, amados. Hay cosas que se tienen que confesar. Puedo llorar, puedo ayudarte, parte de lo que es en la sanidad, pero puedo orar por ti. Pero hay otra que tú la vas a tener que hacer. ¿Qué vas a tener que hacer? Hablar, confesar, ministrar, y sé que el Señor lo va a hacer. Les bendigo, declaro bendiciones sacerdotales sobre su vida, declaro bendición sacerdotal sobre su casa, declaro bendición sacerdotal sobre su llamado, bendición sacerdotal sobre su ministerio. Si has prosperado, si has bendecido, declaro esa bendición sobre tu vida. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Comparta esta transmisión, comparta esta enseñanza en los muros, en su Facebook, comparta esta enseñanza. Prisionero de guerra, si el Hijo del Hombre os libertare, seré verdaderamente libre. Hablemos, busca ayuda, busca ayuda. Dios le bendiga, bendiciones, tengan una linda tarde en el Señor, que Dios le guarde y Dios le bendiga. Se le ama mucho de acá de Santiago de Chile, se le ama a ustedes, se le ama. Bendiciones, benedicciones, fortuna, un abrazo, se te ama en el Señor. Débora May también se te ama en el Señor. A Yolo de Italia, a cada uno de ustedes, amados, Dios les guarde. Marieta, Aura, Dios te bendiga. Dios les guarde, Débora May, Marieta, benedicciones, bendiciones. Olga, Charlie, Dios te bendiga. Cada uno de ustedes, Dios les guarde, les bendiga. Sandra del Cid, sea bendecida, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Olga, Charlie, bendiciones a cada uno, sean sanos, sean liberados, sean sanos en el poder de Cristo. Claro, bendiciones sobre su vida, que Dios les guarde, Dios les sane, Dios les bendiga. Elizabeth Jimena, Dios te guarde y te bendiga. A todos los que están conectados, sean sanos, reciban esa sanidad, reciban esa liberación. Aura Ramírez, sean bendecidos. Marieta, sean bendecidos. Les bendigo con bendiciones eternas, bendiciones sacerdotales sobre su vida. Sean sanos, sean prosperados, sean liberados bajo el poder y el conocimiento de Cristo. El Señor lo quiere hacer. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere sanarte. El Señor lo está haciendo ya a través de esta palabra. Ya Dios está trabajando en tu vida. Dios lo está haciendo. Un abrazo. Se le ama. Bendiciones.